Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, Señor, el Altísimo, Señor, que gobierna con su palabra, Señor. Venimos, Señor, en una actitud, Señor, humilde, Señor, queriendo conocerte más, Señor, y recibir tu palabra, Señor, la cual nos limpia, Señor, nos guía, Señor, nos conforta, Señor, y nos hace crecer cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor. Padre, te pedimos que esta tarde, Señor, bendigas a tu iglesia, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el inicio del capítulo 3, en los versículos del 1 al 5, vimos una exhortación. Pablo llama insensatos a los Gálatas, al querer ganar favor y la vida cristiana por las obras de la ley. Pablo les había compartido el evangelio de la gracia claramente, y ahora su comportamiento los hacía ver como tontos que habían sido fascinados. Pablo les muestra cómo es que habían comenzado su vida cristiana, es decir, cómo habían llegado a fe, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Ellos habían comenzado por el Espíritu y ahora querían acabar por la carne. Después de haber sido salvados por la pura gracia de Dios, ahora se levantaban orgullosamente en esfuerzos propios, tratando de completar o perfeccionar esa salvación, seducidos por las malas enseñanzas de los judaizantes. Ahora pretendían tratar de guardar la ley sin el Espíritu y pretendían obtener el favor de Dios mutilando la carne en la circuncisión. En cualquier caso, Pablo está advirtiendo contra cualquier intento de obtener la justificación a través de las obras, al grado de llamarlos insensatos por caer en este engaño o fascinación. Vimos lo ridículo o torpe que estaban siendo los Gálatas o cualquiera que caiga en esto. Y hoy nosotros debemos evitar ser seducidos o tentados por nuestro orgullo pecaminoso, que quisiera ganar la salvación o favor divino por obras. Y es que al hombre le cuesta entender la idea de la salvación solo por la fe, por gracia. Tenemos esa tendencia orgullosa y pecaminosa. Y no existe una doctrina que como esta nos lleve a crecer en humildad, con un temor santo y a vaciarnos de todo orgullo. En resumen, eso es lo que les estaba pasando a los Gálatas. Los judaizantes estaban seduciendo el orgullo de ellos para que perfeccionaran su fe. El día de hoy veremos cómo Pablo usa a Abraham para probar a los Gálatas que la justificación solo es por fe, ya que los judaizantes que tanto los presionaban tenían a Abraham, por ejemplo, de un hombre justo. Título del sermón: bendecidos con el creyente Abraham. Nuestro punto: la fe de Abraham demuestra la eficacia de la fe. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este así es una referencia a una cita del Antiguo Testamento, es decir, así como está registrado en la Escritura
Y Pablo relaciona lo que ya dijo en los versículos 1 al 5 con lo que va a decir en los próximos versículos. Mediante preguntas retóricas, Pablo les mostró que ellos recibieron el Espíritu por el oír con fe. Lo vimos en el versículo 2 y 5. Y así como los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo al oír con fe, así también Abraham, al escuchar a Dios, lo hizo con fe y creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, síganme. Los Gálatas escucharon claramente a Cristo crucificado, predicado por Pablo en el versículo 1, parte final. Es decir, a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, dando su vida en rescate por muchos, en sacrificio. Los Gálatas escucharon claramente el evangelio predicado por Pablo y al oírlo con fe, creyendo, recibieron el Espíritu. Y así Abraham, al oír la promesa que vemos en el versículo 8, creyó a Dios. ¿Cómo la oyó? Con fe. Le creyó a Dios. Los Gálatas escucharon el evangelio, a Cristo crucificado claramente. Abraham escuchó la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 8. En ambos casos está hablando de oír con fe. Ahora, ¿quién es Abraham o por qué Abraham? Abraham fue escogido por Dios dentro de una nación idólatra. Génesis 12, versículos 1 y 2. Y fue escogido en un acto de gracia soberana conforme a la elección de Dios. Nehemías 9:7 dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Abraham fue el primer patriarca del pueblo de Israel, hijo de Taré, y su familia era de la ciudad de Ur de los Caldeos, situada en Mesopotamia. Él era un pagano, un idólatra. Josué 24:2 dice que Abraham y su familia servían a dioses extraños. Los judíos orgullosamente decían: nuestro padre es Abraham. Juan 8:39, y se jactaban. Y los judaizantes acusaban a Pablo de menospreciar el pacto de Dios con Abraham. Por eso Pablo va a mostrar con Abraham cómo la justificación solo es por fe. Abraham es la persona con que Dios establece por primera vez la circuncisión como una señal del pacto. Esto es importante, hermanos, porque las Escrituras atribuyen justicia a Abraham delante de Dios por la fe mucho antes de ser circuncidado, aproximadamente 20 años antes. Y la señal del pacto la vemos en Génesis 17:10. Dios diciéndole a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pero, hermanos, este pacto ocurrió mucho después de que Abraham fuera justificado. En Gálatas 3:6, Pablo está citando Génesis 15:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es que antes de que fuera establecida la circuncisión como señal, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Génesis 15:5-6. Antes de la señal, de que fuera establecida la señal, en Génesis 15:5-6 dice, versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo lo cita para mostrar que Abraham llegó a tener una relación correcta con Dios por la fe
mucho antes de ser circuncidado. Guarden en su lugar en Gálatas. Vamos a ir de Gálatas a Génesis y a Romanos, hermanos, pero guarden su lugar, marquen esas citas. Vayan ahora conmigo a Romanos 4:11. Versículo 11. Y Abraham, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la circuncisión, no, la fe les sea contada por justicia. La circuncisión era una señal de la justicia que Abraham ya había recibido por fe. La circuncisión representaba quitar el pecado de su descendencia y por otro lado poner en su corazón un amor fiel al Señor. Repito, era una señal del pacto. Así como unos anillos de boda ahora son una señal de un pacto en matrimonio, de un compromiso con tu esposa delante de Dios. ¿Pero qué creyó Abraham? Vamos a ver un poco de la vida de Abraham y las pruebas que vivió, que nos dejarán ver a qué se refiere Pablo con así Abraham creyó. Génesis 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el contexto, hermanos. Abraham y su sobrino Lot se separaron para evitar problemas entre sus siervos, ya que sus ganados habían crecido mucho. Y Lot eligió lo que a la vista lucía como la mejor tierra. Y Abraham confió en la promesa que había recibido de Dios en Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham no se guió por lo que veía, sino por la promesa. Así Abraham creyó en Dios. Más tarde Lot fue apresado en una batalla de 4 reyes contra 5. Y Abraham lo rescata, y después de rescatarlo, Abraham se niega a recibir cosas materiales del rey de Sodoma como retribución por el rescate, ya que Abraham lo había rescatado por amor y había prometido no aceptar nada para no manchar la gloria de Dios, quien realmente bendecía a Abraham, incluso al permitirle rescatar a su sobrino. Así Abraham creyó a Dios. Justamente después de ese episodio, Abraham dio los diezmos de todo el botín a Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, quien es figura de Cristo. Y Abraham dio los diezmos a él. Así Abraham creyó en Dios, reconociendo a quien tenía que reconocer, en este caso a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, figura de Cristo. Ahora vean el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas, Abraham tuvo una visión en la cual le vino la palabra de Jehová. Génesis 15, versículo 1. El comentarista dice: en esta visión el Señor parece decirle a Abraham: Lot, tu sobrino, creyó en lo que veía, siguió los dictados de su propio juicio y eligió aquello que parecía más beneficioso en lo inmediato. Y ahora ha perdido todo. Pero no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 1.
Dios le está diciendo a Abraham: no temas, no dudes, yo soy tu escudo, tu protector, y por tu fe en la promesa tu recompensa será grande. Abraham le dice a Dios: ¿qué me darás? Versículo 2. Ya que no tengo hijo y solo tengo un esclavo como heredero. Versículo 3. Abraham tenía en mente la promesa de Dios de una descendencia, de una nación grande. Promesa que recibió cuando tenía 75 años, en Génesis 12. Y en visión Dios le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 4. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios le muestra el cielo como ejemplo de su poder creador y le pide que cuente las estrellas retóricamente, si es que puede. Dios le muestra el cielo como ejemplo de su poder creador. Le da a entender que así como Él puso las estrellas en su lugar y son incontables para el hombre, así mismo su descendencia sería incontable. El cielo era una prueba del poder de Dios y sigue siéndolo. Nuestro versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe, la confianza de Abraham en Dios, el creerle, le fue contabilizada como justicia. ¿Y qué creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? Nos lo aclara más Romanos. Vayan conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, que a pesar de su propia incapacidad como matrimonio, él siendo de casi 100 años y Sara con una matriz estéril, es decir, teniendo todo lo físico en contra, él creyó y no vio sus circunstancias. Él creyó en la promesa, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y las estrellas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora nos gustaría pensar que Abraham creyó en la promesa de Dios desde la primera vez. Y nos gustaría pensar que no dudó, pero este no fue el caso. Él encuentra la palabra de Dios casi imposible de creer. Después de todo, Sara humanamente ya había superado la edad de tener hijos. También Abraham dudó y bajó a morar a Egipto cuando hubo hambre en la tierra. Y por miedo al hombre negó a su mujer 2 veces, poniendo en riesgo el plan de Dios. Sin embargo, en múltiples ocasiones él cae sobre su rostro, simbolizando sumisión, confianza y adoración. La fe de Abraham no era perfecta, pero era genuina. La fe de Abraham demuestra la eficacia de la fe. Y en aplicación para nosotros, hermanos, ¿cómo vives tu fe cuando estás en la prueba? Cuando estás en medio de una tribulación, cuando estás en enfermedad, o cuando las finanzas o tus circunstancias no están como quisieras, o por ejemplo cuando oyes rumores de una recesión. ¿Cómo te comportas? ¿Niegas a Dios con tus actos y en incredulidad te mueve el miedo al grado de pecar?
¿Cómo está tu fe? ¿Vives por fe o por vista como Lot? Romanos 4:20. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no dudó de la promesa de Dios, aunque se le hacía difícil creerlo. Por el contrario, se fortaleció reconociendo al Dios Altísimo y dando gloria al Creador de los cielos y la tierra. En el capítulo 14 de Génesis, versículo 16, vemos a qué se refiere. Después de recobrar todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente, Abraham entrega los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Vemos cómo Abraham se fortaleció. Él eligió agradar a Dios. No peleó por la mejor tierra con Lot. No aceptó cosas materiales del rey de Sodoma que restarían gloria a Dios. Al contrario, dio gloria a Dios reconociendo y dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo y figura de Cristo. Abraham se fortaleció adorando y dándole gloria al Dios Altísimo. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Y tú reconoces al Altísimo como Abraham? En tu diario vivir, en tus circunstancias adversas o no tan adversas. ¿Le das gloria en todo y con todo lo que tienes? ¿Es así como te fortaleces? Así es como debiéramos hacerlo, dándole gloria al Dios Todopoderoso y Soberano, quien es capaz de cumplir sus promesas. Abraham creyó que Dios podía cumplir su promesa por medio de su poder sobrenatural. Abraham no dudó, al igual que tampoco dudó más tarde cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Porque él sabía que Dios era poderoso y fiel para cumplir sus promesas. Él estaba plenamente convencido del poder de Dios, y si llegaba a sacrificar a su hijo, sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos, para cumplir su promesa. No hubo incredulidad en Abraham. Génesis 15:5. Y Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si les puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El cielo y las estrellas, hermanos, son una hermosa evidencia de este poder. Voltea a ellas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa del nacimiento de un heredero, aunque no se veía humanamente posible. Y Pablo está diciendo a los Gálatas que este oír con fe de Abraham le contó por justicia. Del mismo modo que ellos, al oír el Evangelio, recibieron el Espíritu por fe y no por obras. Abraham es considerado en la Biblia como el padre de la fe. Recibió la promesa de Dios de que en él serían benditas todas las naciones y fue justificado por tener una fe genuina. Vean el versículo 7 de Gálatas, hermanos, en nuestro pasaje, capítulo 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Otra traducción dice: entiendan esto, oh Gálatas, escuchen esto, entiéndanlo.
Por esto, los que han nacido de la fe, los que tienen el Espíritu, son descendientes de Abraham. Pablo les está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu al oír con fe, han nacido de la fe y tienen el Espíritu. Entiendan esto. Abraham creyó a Dios y por la sola fe Dios lo consideró como justo. No había mérito en él. Ninguna obra lo justificó. Él fue justificado solo por la fe. Abraham fue escogido por Dios dentro de una nación idólatra y fue escogido en un acto de gracia soberana, conforme a la elección de Dios. Y Dios aumentó su descendencia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo usa esta fe de Abraham como un modelo de fe para nosotros, como un modelo de una fe genuina en la resurrección de Cristo, el sacrificio de Dios por nuestro pecado y la acreditación de la justicia de Cristo a favor nuestro solo por fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora los creyentes judíos y gentiles son los verdaderos hijos espirituales de Abraham, porque seguimos su ejemplo de fe. En Gálatas 3:26 Pablo lo dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los gálatas recibieron el Espíritu al oír con fe. Versículo 2. Y recibir el Espíritu equivale a ser justificado. Hijos de Dios, uno en Cristo, linaje de Abraham, herederos según la promesa. Así los gálatas creyentes y todos los creyentes ahora, los que son de fe y vivimos por fe, somos linaje de Abraham, hijos espirituales, porque seguimos su ejemplo de fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Miren cómo dice nuestro pasaje en Gálatas, en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y dice, previendo. Esto es viendo por adelantado. Y esta acción personal es atribuida a la Escritura debido a su autor divino, por cuanto la Escritura es la palabra de Dios. Y al hablar, ella es Dios quien habla. El Dios del tiempo, el Dios de la historia, el Todopoderoso, el Creador, el que no es hombre para mentir. ¿Crees a la Escritura? ¿Es para ti la Escritura la palabra de Dios? Creer la Escritura es creerle a Dios. Y Dios en su palabra establece cómo justificaría por la fe a los gentiles, al igual que Abraham fue justificado. Por eso dio de antemano, es decir, con anticipación, la buena noticia a Abraham. La buena nueva que Abraham recibió fue la noticia de que Dios ofrecía su salvación a todas las naciones. Abraham fue preevangelizado.
Cito al teólogo puritano John Owen. Abraham escuchó la promesa del Evangelio, la buena noticia, y esta promesa era el medio para comunicar a Cristo y los beneficios de su mediación a nosotros. Fin de la cita. Nosotros vemos a la cruz al pasado, Abraham vio la cruz a futuro, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Como si dijera: las personas de cualquier nación que crean como tú crees genuinamente, serán bendecidas. Y bendecidas aquí no es riqueza económica, como el Evangelio de la prosperidad proclama. Bendecidas es vivificados, iluminados, justificados, perdonados y sellados con el Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Abraham compartimos la fe de Pablo. No importa si descienden físicamente del patriarca, pues la promesa de Abraham también es una promesa de bendición para los gentiles. Una bendición que se recibe solo a través de una fe genuina como la de Abraham. La salvación siempre ha sido por fe y por gracia, como un favor inmerecido en todas las épocas históricas, porque no había forma de que el hombre muerto en sus delitos y pecados pudiera ganarla. No había nada bueno, ni hay nada bueno en el hombre. Y hermanos, principalmente la fe de Abraham descansa en la promesa de Cristo. Juan 8:56, nuestro Señor hablando. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham vio el día de Cristo mientras aceptaba en fe las promesas que le fueron dadas por Dios. Y estas promesas requerían que se cumpliera la venida de Cristo. El contexto de este versículo es Cristo como aquel cuya muerte libra de la muerte. La teología puritana, hablando de las promesas, lo expresa así: las promesas son las sendas donde Cristo se encuentra con el alma. Dios probó a Abraham al pedirle a su hijo para el holocausto. Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El pasaje profético nos lleva al momento en que Dios provee un carnero como sustituto, cuando Abraham estaba preparado para sacrificar a Isaac. Abraham en fe creyó y no dudó en dar a su hijo, sabiendo que Dios se proveería de cordero para el holocausto. Y es lo que hizo Dios al proveerse de un sacrificio perfecto en lugar nuestro. Cristo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Nosotros vemos a la cruz, al pasado, claramente como los Gálatas. Claramente. Abraham vio la cruz a futuro en las promesas. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta declaración nos muestra que incluso en el Antiguo Testamento los creyentes eran salvos a través de la fe en Cristo, y que se les presentaba en las sombras y tipos dados por Dios para revelar su plan redentor.
Así por tanto, de modo que los que creen son bendecidos junto con el creyente Abraham por fe. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha enfatizado que el evangelio que predicó a los Gálatas y el evangelio que le fue predicado a Abraham por medio de las promesas, sombras y tipos es el mismo y está basado en la promesa de Dios de redimir a su pueblo. Para terminar, hermanos, la eficacia de la fe no descansa en ti, en algo que tú puedas hacer o algo que hayas hecho. En ti o en mí no había nada bueno. Éramos unos idólatras igual que Abraham, quien fue sacado de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Éramos exactamente igual. De ahí fuimos sacados. Muertos en nuestros delitos y pecados. La eficacia de la fe no depende de que guardes los días o que dejes de comer algo, y mucho menos en las obras de la ley. No hay nada que tú puedas hacer para perfeccionar la eficacia de la obra de Cristo, que ya es perfecta. La eficacia descansa únicamente en aquel que hizo la promesa y en aquel que se proveyó después de cumplir toda la ley y se dio en rescate, para así atribuir o imputarte su justicia. Sí y solamente si es que has venido a Él en arrepentimiento y fe. Y Él es fiel y justo si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. La fe de Abraham demuestra la eficacia de la fe. Ven a Cristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Santísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, después de escuchar, Señor, tu bendito evangelio, Señor, la promesa, Señor, de redimir a un pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no lo merecemos, Señor, que tú pagaste, Señor, en la cruz por nosotros, Señor. Padre, nos aferramos a esta obra realizada por tu Hijo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y venimos en humillación, reconociendo y alabando tu bendita obra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.